Lo que tiene es fundamento legal. Es decir, la fiscal de la Nación lo que ha hecho el día de hoy es culminar una etapa de su investigación en sede penal. Es decir, la Fiscalía empieza una investigación con una sospecha simple contra el presidente de la República después de todas las diligencias que somos testigos han ocurrido, no solo el día de hoy, sino vienen ocurriendo durante hace 5 o 6 meses. La fiscal ya tiene una sospecha reveladora y tiene que pasar a una etapa siguiente del proceso penal. Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con el abogado penalista Fernando Silva, al cual le doy la bienvenida y le agradezco por su tiempo. Bienvenida a Exitosa. Buenas noches, Pedro. Doctor Silva, ¿qué tal? Buenas noches. Por favor, queremos saber sobre... Entiendo que hay mucha información que el día de hoy ha explotado, pero queremos partir por el tema del presidente de la República. Denuncia constitucional. ¿Realmente esto tiene fundamento legal de la manera como es que la fiscal de la Nación ha terminado procediendo contra el presidente Pedro Castillo? Sin duda que tiene fundamento legal. Acérquese un poquito más al micrófono. Lo que tiene es fundamento legal. Es decir, la fiscal de la Nación lo que ha hecho el día de hoy es culminar una etapa de su investigación en sede penal. Es decir, la Fiscalía empieza una investigación con una sospecha simple contra el presidente de la República después de todas las diligencias que somos testigos han ocurrido, no solo el día de hoy, sino vienen ocurriendo durante hace 5 o 6 meses. La fiscal ya tiene una sospecha reveladora y tiene que pasar a una etapa siguiente del proceso penal. Ahora, yo quiero saber sobre qué trata esta denuncia constitucional. ¿Es solo sobre el caso del puente Tarata y el caso Petroperú o tiene también que ver con otro caso? Recordemos que el presidente tiene 7 investigaciones, hay 7 carpetas, sin embargo, en la última semana se conoció que se unieron 2. ¿Sobre qué trata esta denuncia? Esta denuncia, de acuerdo a cómo se ha planteado, recuerda que la noticia está en trámite, yo no he tenido acceso todavía a todo el documento de la acusación. De lo que se ha podido revisar, hay un resumen que la misma Fiscalía, entiendo, ha emitido. Es un conjunto, es la denuncia en su conjunto, como el presidente Castillo, líder de una organización criminal que tiene un brazo congresal, un brazo obstruccionista, un brazo familiar y una coordinación, dentro de las cuales está para copar el Estado, correcto, a partir del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que generan el dinero ilícito que esta organización se estaba llevando a los bolsillos. Eso es lo que ha planteado la Fiscalía y a partir de ese entorno, con toda la investigación y las pruebas que tiene, ha planteado la denuncia constitucional. Es una denuncia constitucional y hay una discusión, un debate en estos momentos si realmente tiene facultad la fiscal de la Nación para que pueda denunciar a un presidente en funciones. ¿Cuál es la diferencia del escenario que tantas veces se apega mucho la defensa legal del presidente Castillo en el artículo 117 y los supuestos por los cuales solamente puede ser acusado y por lo tanto tampoco tendría que haber sido investigado? A ver, lo que ocurre es que esto nace por una situación que nunca se ha presentado en el país. Entonces, como nunca se ha presentado en el país esta situación, quienes tienen que resolver son los jueces y en este caso también, por ejemplo, los congresistas, ¿no? A nivel judicial se zanjó la posibilidad de investigar al presidente. Entonces, se le está investigando al presidente. ¿Correcto? Eso es posible porque un juez ha dicho que sí se puede hacer. Entonces, esta investigación en sede penal, que ya no puede continuar más porque el juez solamente habló de investigación preliminar y pasar a una etapa preparatoria donde se hace una imputación directa contra el presidente de la República, la Fiscalía tenía 2 opciones. O recurría a sede penal, es decir, a volver a pedirle al juez, inaplícame el artículo que no me permite investigar al presidente y suspéndelo para poder investigarlo porque tiene un brazo obstruccionista, o voy al Congreso y le digo, activo una denuncia constitucional. Ahora, la denuncia constitucional que ha activado la Fiscalía tiene un gran problema, que el artículo 117 de la Constitución no establece este mecanismo para los delitos que la Fiscalía está acusando. Y aquí tenemos la información sobre eso para todos los televidentes en Exitosa. Los delitos imputados al presidente de la República: organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. ¿Qué dice la Carta Magna? Claro, la Carta Magna no autoriza eso. Autoriza supuestos completamente. Sin embargo, Catiuca, al ser este un foro político, ¿correcto?, esa denuncia, tal cual está planteada, con todos los elementos probatorios, podría ser materia para que un grupo de congresistas plantee también la posibilidad de una acusación o de una infracción constitucional, un procedimiento diferente o una vacancia también. Ahora, dentro del documento, la carpeta fiscal que estamos mencionando, que va sobre el presidente Pedro Castillo,
Es interesante lo que pone. No menciona el artículo 117, menciona el artículo 99 de la Constitución, amparado en la facultad que tiene la Fiscalía. ¿Y qué es lo que dice el artículo 99? Voy a tomar cierto tiempo para poder leerlo, para que la gente pueda entenderla. Dice el artículo 99, en la cual se ampara la fiscal de la Nación en esta denuncia. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, representantes del Congreso, ministro de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional, que ahora es la Junta Nacional, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Ese es el artículo constitucional en el cual se avala a la fiscal de la Nación para que presente esta denuncia constitucional y obvia el 117. Sin duda, es que es el camino que tiene. Y no solo eso, ¿no? Entiendo que también la Fiscalía está amparándose en reglamentación internacional que permite tener como principio base de un Estado la lucha anticorrupción, con lo cual la inmunidad no es lo mismo a impunidad. Es decir, los congresistas, bajo ese argumento, podrían hacer alguna interpretación que permita saltar el 117 o atender esa última frase del 99 en referencia a los delitos cometidos, ¿no? En funciones. En funciones. Eso justamente quiero preguntarle, ¿cuánto influyen los organismos supranacionales? Porque sabemos que estamos en esta Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, que dice que cualquier persona que haya violado las leyes nacionales debe ser investigada y debe ser acusada, sea presidente, sea ministro, sea congresista. No solo eso, Katiuska, ¿no? Lo que dice es que el Estado debe facilitar y eliminar cualquier barrera que imposibilite la lucha contra la corrupción y la sanción a un funcionario público. Pero así no haya votos, ¿algún grupo de parlamentarios puede apelar a esta convención del cual somos parte? Lamentablemente todo lo que estamos hablando son interpretaciones de las normas, interpretaciones de la Constitución, pero en el foro político lo que valen son los votos. Esta denuncia constitucional, ¿qué caminos va a seguir dentro del Congreso de la República? Porque entiendo que ahora está en manos del Parlamento. Eso está en manos del presidente del Congreso, que debería remitirla a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien debería declararla procedente o improcedente en virtud de lo que estamos conversando. Si la declara procedente, esto va a un procedimiento donde el presidente tiene derecho de defensa y va hacia el Pleno a una votación. A ver, dividamos funciones y facultades. La fiscal denuncia constitucionalmente. ¿Es competencia del Congreso de la República corroborar si la denuncia, si las pruebas que tiene la Fiscalía son válidas o solamente tiene que darle pase a la denuncia de la Fiscalía para que luego esta institución proceda como corresponde? Bueno, hay un congresista que se le asigna la posición de ponente a partir de esta denuncia que hace la fiscal de la Nación y que tiene que sostenerla en la subcomisión primero, luego en la comisión y en el Pleno. ¿Pero tienen que validar las pruebas que tiene la Fiscalía? ¿O los indicios al menos que manejan? Es que al no haber alguna actividad probatoria formal, porque esto no es un procedimiento penal, ¿correcto? Sino más bien es una actividad de verificación de lo que la Fiscalía señala y básicamente criterio y conciencia de un congresista. Ahora, sobre pruebas, el mensaje de la defensa legal del presidente Pedro Castillo, del propio presidente Pedro Castillo, de los parlamentarios que son oficialistas, es no hay pruebas. Hay dichos, son colaboradores eficaces. Benji Espinoso dice, son creación de la Fiscalía, ¿no? Incluso habla de Hugo Espino. Hugo Espino es diferente en la calle y es diferente cuando está colaborando con la justicia, así como Bruno Pacheco. Con lo que se ha leído, con lo que se conoce, con lo recogido por la prensa nacional, ¿hay pruebas de que el presidente es líder de una supuesta organización criminal? Desde mi punto de vista, la calidad de las pruebas es bastante. Yo creo que la prueba en ese expediente es suficiente para un procesamiento directo del presidente de la República. Pero ¿en qué punto que podría quedar, por ejemplo, la responsabilidad dividida de cada persona integrante de esta presunta organización criminal? ¿Hasta qué punto se le podría atribuir responsabilidad legal penal al presidente por lo que hicieron sus asesores, por lo que hizo la esposa, por lo que hizo un ministro de Estado? ¿Es responsable de realmente el presidente de la República en ese sentido? La Fiscalía ha planteado una responsabilidad a partir de una organización criminal, teniendo al presidente de la República como líder y además que organiza esta estructura criminal. Las pruebas que están en el expediente, las declaraciones de los colaboradores eficaces, el solo hecho, por ejemplo, de que el presidente haya intentado cambiar a una persona policía que lo investigaba, o el hecho de que hay un colaborador que dice que el presidente ordenó que se le cuide al exministro Silva, o al señor Pacheco, que ahora es colaborador eficaz, o el señor Villaverde, que señala cómo le entregó el dinero al señor Silva para que se lo entreguen a su vez al señor presidente de la República.
Yo creo que decir que no hay prueba, decir que son dichos, es una cosa que no tiene sustento. Ahí quiero justamente remitirme un poco, porque lo que siempre, recuerda Catusco, lo que dijeron siempre es a la defensa legal del presidente Castillo. Son dichos, son palabras, no hay pruebas. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, insistentemente ha dicho eso. Son dichos. La defensa del presidente ha dicho, son palabras. Se politiza la justicia, persecución se está política. politizando, no hay prueba demostrable. ¿Cómo se corrobora lo dicho por un colaborador eficaz? Ahí vamos, por ejemplo, lo que mencionábamos fuera de micro, que hay testimonios de un colaborador, de alguien que ha estado dentro de esas reuniones y que ha confesado todos los entretelones a la fiscalía. La manera como se manejaba, cómo se corrobora ese dicho, cómo se puede dar por cierta cada expresión que da este colaborador. Suma, por yo te voy favor, a a poner eso un solo ejemplo de esta forma de corroboración que estoy seguro ha realizado la Fiscalía, ¿no? Hay un relato en la documentación que hemos visto a lo largo del día de hoy en referencia al deterioro o a la destrucción de unos números, de unos aparatos celulares con los chips y todo esto que estaban involucrando el presidente de la República, que por orden de él debieron desaparecer. Y una persona los llevó hasta la punta y los tiró al mar, ¿correcto? Eso es el dicho. Pues bastará con tener el teléfono celular de esa persona que llegó hasta la punta para verificar en las celdas que sí efectivamente estaba en la punta cuando dijo que había botado los teléfonos. No bastará verificar en qué momento dejó de emitir señal esos 4 teléfonos, que los números los tienen, ¿no es cierto?, para determinar si efectivamente se apagaron en Palacio de Gobierno y se llevaron a otro lado. Prueba de eso, por supuesto que puede haber, y seguramente la Fiscalía la tiene. Y otro dato, con fecha incluida, el día 2 de marzo el presidente Pedro Castillo se reúne dentro del Palacio de Gobierno con 4 de los parlamentarios indicados como los niños y pide que se apague la cámara. Ha ocurrido de diligencias pidiendo a las cámaras de Palacio de Gobierno. Esto ocurrió hace algunas semanas. ¿Hay forma de cómo constatar? Por supuesto que sí, y para eso entiendo que fue la diligencia en la cual Fiscalía pidió que se saquen todos los reportes de las cámaras, ¿no? De eso hay prueba suficiente. Yo creería más bien que lo que hay en suficiencia es prueba de la organización criminal. Pero aunque desde Palacio de Gobierno digan lo contrario. Entonces, ¿la defensa legal del presidente Pedro Castillo podría recurrir nuevamente a este argumento de que no se lo puede acusar en estos momentos estando en funciones? Lo que ocurre es que ese argumento tiene que ver con una acusación de carácter penal. Ya. Es decir, la Fiscalía no puede presentar una acusación ante un juez contra el presidente de la República porque eso está prohibido. Ya, definamos conceptos jurídicos. Correcto. A ver, hagamos pedagogía jurídica. ¿Qué significa denuncia y qué significa acusación? Porque para muchos esto es una acusación que contraviene la Constitución en su artículo 117. Claro. ¿En qué se diferencia hablar de una denuncia constitucional y de una acusación constitucional? Lo que pasa es que tenemos que dividir los campos. Un campo es materia penal y otro campo es materia constitucional. En materia penal, una denuncia es cuando uno pone una noticia criminal de una autoridad, un fiscal, un policía. Eso obliga a esa autoridad a generar una investigación. Ojo que no estoy hablando de acusar, una investigación. Esa investigación culmina con una acusación o con un archivo. Entonces, lo que está ocurriendo en sede penal al día de hoy es una investigación. El mecanismo constitucional es otra cosa. Cuando uno hace una denuncia constitucional, básicamente es una acusación, pero es un esquema político. Es decir, en este caso le está pidiendo la fiscal de la Nación al Congreso de la República que políticamente, ¿correcto?, suspenda, sancione, permita que se le procese para poder acusarlo al señor presidente de la República. Son cosas completamente diferentes. O sea, ¿qué es lo que debería pasar según su opinión como ciudadano? Porque justamente lo comentábamos, ¿no? Ahora la población está tan cargada de información, la gente sigue haciendo su vida, la gente sigue con su rutina, pero sí se cuestiona. Tenemos una persona que lidera una red criminal en Palacio de Gobierno, realmente el Congreso de la República va a tener los votos para vacarlo. Se va a ir solo el presidente Pedro Castillo, justo que solo se vaya a ir cuando el Congreso, como lo ha dicho Pedro, habría cerca de 11 niños y otros parlamentarios que no han dado la talla. ¿Qué debería pasar para usted? A ver, me has preguntado como ciudadano. Como ciudadano. Como ciudadano, yo debería empezar felicitando a la fiscal de la Nación porque está haciendo en estricto su trabajo sin mayor cálculo político. En la mañana me preguntaban si era el momento de presentar esta denuncia constitucional por parte de la Fiscalía. La Fiscalía se adelantó, debió haber esperado. Eso es cálculo político. Entonces, la fiscal lo que está haciendo es, terminó su investigación preliminar y quiere continuar con la investigación preparatoria y no le queda otra opción que ir al Congreso. Entonces, como ciudadano de a pie, yo esperaría que los congresistas, al ver la evidencia, busquen los mecanismos para que no exista impunidad, que es una palabra que se ha usado tanto en estos años
pero cuando se tiene la obligación de hacer algo, se debe de hacer. Ahora, Es lo que hay que hacer. ahora hablamos de la fiscal de la Nación. La fiscal Patricia Benavides tendría que inhibirse de seguir investigando al presidente Pedro Castillo a consecuencia de la denuncia que presentaron dos abogados, coincidentemente vinculados al jefe de Estado. En lo absoluto. Yo creo que además esa denuncia, que he tenido la oportunidad de leerla, es una denuncia que recoge noticias de los medios, que no tiene ninguna profundidad, que no tiene ningún concepto de fondo en referencia a lo que realmente están investigando en el caso de la hermana de la fiscal, lo que realmente significó la salida de la doctora Revilla, lo que significó la salida del doctor Cubas y esa supuesta pertenencia a este caso llamado Los Cuellos Blancos. Es una denuncia completamente mal hecha que no va a tener ningún futuro dentro de la investigación. Pero ha sido denunciado ante la Fiscalía misma y ante la Junta Nacional de Justicia. Seguramente la Junta Nacional de Justicia emitirá un pronunciamiento y yo creo que la va a desestimar. Mañana se tendría que ver el caso de la primera dama. Perdón, este 12. ¿Hoy estamos 11? Mañana. Mañana miércoles. Mañana se tiene que ver el caso de la primera dama. ¿Esto realmente podría proceder en el extremo de la presunción que tiene la Fiscalía de que pueda fugarse en avión presidencial? ¿Tiene algún cuerpo legal sólido esta tesis fiscal? A ver, la tesis fiscal en estricto no es que se pueda fugar en el avión presidencial. La tesis fiscal en estricto es que se requiere un impedimento de salida del país de la primera dama para evitar que evada la acción de la justicia durante la investigación que se le sigue, porque ella no tiene ningún beneficio. Ella se le puede investigar preliminarmente, preparatoriamente y acusar inclusive, ¿no? O una medida de prisión preventiva. Yo considero que la explicación que dio ayer el fiscal García, si no me equivoco que se apellida, estuvo claramente determinada a demostrar que la actividad probatoria que vincula a la primera dama existe. Estuvo claramente determinada que la primera dama tiene los mecanismos y las facilidades para evitar la acción de la justicia y también para perturbarla, ¿no?